Ben 10 ni Ruby me pertenecen, todo el crédito a sus respectivos creadores. Habían pasado 2 meses y medio desde que llegó a Vale y poco más de 2 semanas desde que obtuvo ese extraño reloj, y Jaunearg ya podía decir que su vida era más loca de lo que nunca pensó. Había luchado contra robots gigantes, Grimm, criminales, terroristas, científicos locos, dinosaurios zombies, animales mutantes y salvado a decenas de personas de accidentes, incendios, robos, etc., todo en tan poco tiempo. Pero de todas las situaciones en las que se había metido, esta era la primera vez que sabía que ninguno de sus poderes podría ayudarlo, porque, muy simple, iba a visitar a sus padres y algunas de sus hermanas de vuelta en su pueblo natal Ansel, a las afueras de Vale. Se los había prometido hace unos días, ya que querían verlo después de que él les había dicho que le había ido de las 1000 maravillas en la ciudad, y querían que fuera a casa para que les contara sus experiencias, y él había aceptado, antes de darse cuenta de que necesitaba una excusa para el reloj en su muñeca. Reloj que casualmente no daba la hora, además de obviamente mantener en secreto sus locas aventuras en la ciudad, aunque dudaba que le creyeran para empezar, pero era mejor prevenir que lamentar. Está bien, con esto tengo todo para pasar hoy por la tarde y mañana con suerte, será solo una visita familiar sin incidentes. Está bien, ¿a quién engaño? Con mi suerte algo va a ocurrir, con suerte no será algo que ponga en peligro a Ansel, dijo, deseando que nada malo pasara en su estancia en su hogar. Ahora, debería ir con XLR8 o frío. Con ese pensamiento, saldría de su hogar, y empezaría a caminar hacia una de las murallas. ¿Cómo es que se supone que explicara que llegó tan rápido? Bueno, es simple, se supone que en realidad desde su punto de vista ya debería estar por llegar. No hay bullets que vayan directamente a Ansel, a menos que haya una emergencia. Como resultado solo debería buscar a un comerciante ambulante y pedirle que lo lleve, ya que es mejor eso que ir solo por el bosque, como lo hizo cuando escapó de casa. Otra cosa por la que también mintió, diciendo que había conocido a un comerciante que estaba de paso, que fue quien lo llevó a Vale. Y sí, los mercaderes ambulantes están armados hasta los dientes, había visto un par antes, tenían armas hasta en las armas. Nunca es suficiente potencia fuego cuando estás ante Grimm, era su lema. Un par de horas después de caminar, finalmente llegaría a la Gran Muralla. Bueno, ya tomé mi decisión, sinceramente siempre quise probar qué tan rápido podría llegar con XLR8, así que este es un buen momento. Después de asegurarse de que nadie estaba mirando, activaría su reloj y una luz verde lo envolvió para poco después revelar al lagarto azul velocista, el cual se pondría su visor, y saldría corriendo a gran velocidad, escalando sin problemas la muralla en unos segundos, a pesar de estar hecha para evitar que cualquiera pudiera escalarla, y luego, bajara igualmente por el muro, desafiando la gravedad al moverse más rápido de lo que podría caer, para finalmente llegar al suelo, y salir como un borrón hacia el bosque, donde casi 1 kilómetro de distancia soltaría un boom sónico cuando XLR8 rompió la barrera del sonido. Por una vez agradecía que sus cosas desaparecieran cuando se transformaba, o estaba seguro que su mochila se habría desintegrado. Mientras corría, apreciaría como todo a su alrededor parecía ralentizarse, siendo realmente solo él yendo demasiado rápido, provocando un efecto de dilatación de tiempo menor, acelerando cada vez más rápido, sin darse cuenta, habiendo atravesado a un pobre Grimm que ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar antes de convertirse en polvo. Minutos después, XLR8 empezaría a reducir la velocidad de vuelta a su velocidad estándar, puesto a que más o menos sabía que ya estaba cerca de su casa, y tenía razón puesto a que unos segundos después, podría ver su hogar asomarse por el horizonte, justo a tiempo para que el reloj se descargase y volviera a su forma humana, pero no estaría preocupado. Este lugar nunca ha tenido mucha presencia Grimm gracias no solo a que sus padres eran cazadores y la mantenían protegida, junto a otros cazadores retirados, sino que nunca habían muchos problemas, por lo que pocas veces habían emociones negativas que los atrajesen. La única desventaja es que hacía bastante calor, no tanto como en otras partes, pero sí bastante, en especial cuando tienes en cuenta que aún era primavera. También te gustarán, vaya, me siento nostálgico, a pesar de que han pasado poco más de 3 meses, pero siento que ha pasado tanto tiempo. Se dijo a sí mismo, mientras caminaba tranquilamente hacia su pueblo.
Era pequeño, como la mayoría de pueblos fuera de los muros, apenas unas 250 casas además de las tiendas, una pequeña primaria y secundaria y la casa del médico local, una muralla pequeña pero que se extendían hasta el río cercano, que afortunadamente no estaba a más de unos pocos metros del pueblo, y alrededor de 400 o más personas, la mitad ancianos que sus familiares venían a visitar de vez en cuando, aunque aún había jóvenes y niños. ¿Por qué ancianos en un lugar así? Bueno, no suelen soltar emociones negativas porque difícilmente se enojan, y además, había algunos cazadores retirados como sus padres en los que confiaban para protegerlos. Hola, señor Robinson. Señora Smith. Señor Len. Saludaría mientras pasaba, aunque notaría que los ancianos lo mirarían raro, lo descartaría con la mala memoria por la edad les dificultaría recordarlo, hasta que de reojo vería a un anciano caerse de su techo, solo para que antes de caer diera una voltereta mortal en el aire y aterrizara como si nada, haciendo que Jaune se detuviera en seco y mirara hacia donde pasó eso, viendo al anciano entrar en su casa antes de cerrar las persianas. Está bien, creo que desvelarse leyendo cómics fue mala idea. Se susurró a sí mismo, antes de continuar hacia su casa, preguntándose si era posible que existieran ancianos ninjas, y cómo fue que nunca se dio cuenta mientras vivía ahí. Finalmente, se pararía frente a una casa diferente, mucho más grande que las demás, y hasta cierto punto más lujosa, aunque no por mucho. Al final, sus padres querían un lugar tranquilo y cómodo para vivir, no una supermansión. Mientras miraba, notaría como su vecino, el señor Henry, parecería retorcerse cuando lo vio, antes de desaparecer en la oscuridad de su casa. Está bien, definitivamente desvelarse me afectó, o será el calor. Debe estar como a 40 grados. Se dijo a sí mismo, notando que el ambiente está bastante caluroso ese día, aunque no tan mal como pudo haber sido. Con una respiración profunda, Jaune tocaría el timbre de la puerta y esperó, hasta que unos segundos después, la puerta de abriría y una mujer alta y esbelta, blanca, rubia y de ojos verdes abrió, recibiéndolo con una gran sonrisa, la cual por alguna razón, incomodaba un poco a Jaune. Oh cariño. Es bueno verte de nuevo, entra, tu padre y tus hermanas estarán muy felices de verte. Dijo su madre, manteniendo la sonrisa, pero había algo en el tono con el que lo dijo extraño, como faltando ese excesivo amor que tanto la caracterizaba. No estaba seguro si era por haber pasado tanto tiempo fuera de casa, o si había pasado algo mientras no estaba, pero ya podía decir que todo el lugar se sentía más extraño de lo que recordaba. A un paso algo inseguro entraría a su hogar, notando que estaba igual que la última vez que lo vio, excepto algunos pequeños detalles aquí y allá, lo cual era bueno para él, ya que significaba que no todo estaba patas arriba. Sería guiado hasta la sala de estar, mientras su madre decía que iría a avisar su padre y hermanas que él estaba ahí. Según recordaba, solo estaban Hazel y Coral, el resto de sus hermanas estaban en alguna de las academias de combate de cazadores, viviendo con sus parejas, Sapronkov, o en sus trabajos en otros reinos. Poco después bajarían su padre y Coral, pero no Hazel, lo cual le extrañaría un poco. Papá, mamá, Coral, ¿no han visto a Hazel? Preguntó, lo que provocó que las tres personas se detuvieran un momento. Oh, no te preocupes hijo, tu hermana tuvo que salir de último momento a Vale por una emergencia, no vendrá hasta dentro de unos días. Dijo Nicholas, mientras su madre y hermana sentían, todos manteniendo esas sonrisas que lo incomodaban, pero de todas maneras se obligaría a sonreír, y esperar la comida. Que hablando de ella, se veía seca, como si hubieran quitado cualquier líquido que tuviera. ¿Es algún nuevo tipo de receta? Preguntó Jaune con duda, antes de darle una mueca a la carne y hacer una mueca por el sabor y la textura. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te gusta? Preguntó su padre sonriendo antes de morder su carne, destrozando de un bocado, haciendo que Jaune tragara. No, es eso, solo pensé que estaba un poco seca, debería traer algo de agua. En ese momento, Coral daría un manotazo a la mesa, deteniendo cualquier posible movimiento. No te preocupes por eso, hermanito, no necesitas esa cosa. Sonrió, aunque notó cómo sonaría asqueada cuando se refirió al agua. Está bien, esto no es normal, antes pensé que algo raro ocurría, pero esto ya es el colmo.
pensó el joven Ark, mientras se paraba de la mesa. Tengo que ir al baño, ahorita vuelvo. Sin esperar respuesta, saldría de ahí y se encerraría en el baño, para seguido activar el reloj. Está bien, teorías. Control mental, poseídos, locura generalizada, o accidentalmente acabe de alguna manera en un universo paralelo, no puedo creer que todas las opciones sean posibles. Veamos cuál es la correcta entonces, espero que no sea la última. Y con eso, presionaría su reloj y una luz verde lo envolvió, revelando a Frío, el cual se volvería intangible y atravesaría la pared para iniciar su búsqueda, volando lo suficientemente alto para poder tener una visión general. A simple vista parecía normal, y las personas también parecían actuar normal, hasta que un momento, un aspersor de agua se encendió rociando agua por todos lados, y un anciano que estaba en un carrito de golf pasando por ahí, giraría bruscamente. ¿Son parientes de los gatos o algo así? Bromeó en su mente, mientras seguía inspeccionando, pero guardando eso en su mente, tal vez le sirva más tarde. Tras un par de minutos, habría revisado casi todo el pueblo, pero vería algo que le llamaría la atención. De un carrito de golf, su vecino estaba cargando una bolsa de basura, y en lugar de abrir la reja que tapaba los basureros, estiraría sus piernas de manera que pasaría por encima la reja de 2 metros, antes de empujar un contenedor y revelar una puerta en el suelo. Pero... ¿qué carajos? Dijo Jaune, demasiado alto para su gusto, pues el anciano giraría de manera antinatural su cuello, en un ángulo imposible para ver de dónde vino el sonido, lo que, irónicamente, congelaría a Jaune, antes de soltar un suspiro que no sabía que tenía cuando el anciano volvió a lo que estaba haciendo ahora. Solo tenía que salir de ahí lo más rápido posible, y contactar a aquel cazador para que lo ayude con el problema, y así acabar fácil y sencillo. Bip bip bip. Un destello rojo y Jaune caería al suelo, afortunadamente de pie, mirando el reloj en su muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Se preguntó a sí mismo, antes de escuchar pasos y ver al anciano acercarse, atravesando la reja como agua. ¿Qué carajos pasó aquí mientras no estaba? Gritó el chico mientras se arrojaba al suelo, esquivando los brazos que se estiraban, para luego correr y saltar al carrito de golf en el que vino el raro viejo, y encenderlo, para finalmente acelerar, a su vez que hacía una nota mental de que si salía vivo de ahí, debería conseguir una licencia de conducción. Acelera, acelera, ga. Un jalón le haría pegarse en la frente y al girar vería los brazos del anciano sujetándose a las barras traseras del carrito de golf, mientras se propulsado hasta llegar al carro, donde trataría de agarrar al adolescente. Lo siento pero ya me bañé, no necesito que me toque señor hecho de agua. Dijo el rubio, mientras agarraba un palo de golf y cortaba la mano, la cual se desharía en un extraño color verdoso a su vez que regenerada la extremidad cortada. Está bien, esto no está funcionando, necesito un plan, piensa Jaune, piensa. Se forzó mientras se agachaba esquivando el agarre de la criatura, y luego trataba de defenderse y conducir, hasta que a lo lejos vería la bajada de una colina, por lo que giraría y pondría el acelerador a tope, mientras para distraer al monstruo, le enterraba el palo de golf en la cara. No haría mucho puesto a que a los pocos segundos se la quitaría y se regenerarse la cara, pero le daría el tiempo suficiente para arrancar los frenos y luego saltar del carrito en movimiento, rodando varios metros antes de detenerse, bastante magullado pero vivo, siendo observado por la criatura confundida antes de mirar al frente y ver la colina por la cual caería y sin que la criatura lo supiera, conduciría directamente hacia un río. Lo último que vio la criatura después de regenerar su cara arrancada por una rama, fue el azul del agua precipitándose hacia él. Mientras tanto, Jaune gemiría de dolor, mientras se obligaba a ponerse de pie y cojear un poco hasta la parte de atrás de una casa, asomándose por un lado buscando cualquier señal de los cambiaformas, los que ahora suponía que probablemente habían suplantado a todos en el pueblo, incluyendo a su familia, lo que le hizo poner una mueca, seguido de una mirada determinada, pues iba a salvarlos sí o sí o dejaría de llamarse Jaunear. Jaune. Una mano y una voz salieron detrás de él, haciéndolo pegar un salto y soltar un grito demasiado femenino, mientras tropezaba y caía de espalda, antes de pararse en posición de pelea, viendo a la persona frente a él, su hermana Cel, la cual parecía algo sucia y cargaba una mochila en su espalda. No me vas a engañar esta vez, monstruo.
sé que no eres mi hermana. Dijo, mientras echaba un vistazo a su reloj, aún en rojo, lo que significaba que tendría que pelear un tiempo sin poder transformarse. Jaune, soy yo de verdad. Dijo, teniendo una mirada preocupada y un poco ansiosa. Así. Dime 3 cosas que solo ella sabría. Dijo, y por alguna razón el cambiaformas pondría una mirada de ¿en serio? De acuerdo, tu pijama favorita es una entera de color azul y tiene un conejito blanco en ella, y estás demasiado orgulloso de usarlo a pesar de tu edad. Tu táctica más común para librarte de nosotros era ser lo más odioso posible y funcionó por unos años hasta que nos dimos cuenta que solo fingías, y finalmente, desde joven quisiste ser cazador, incluso si no te esforzabas realmente para hacerlo, aún así seguías insistiendo, a pesar de que papá y mamá nunca te entrenaron, siendo que apenas cediste a no serlo hace unos meses. Hoy eres un incómodo social que apesta haciendo amigos y nunca ha besado a una chica. Dijo Hazel, que ahora sabía que era real, manteniendo una mirada firme y serena a pesar de lo que había dicho. Ouch, podrías haberte guardado lo último, ¿sabías? Dijo Jaune, con un falso dolor en su voz. Solo quería anular cualquier sospecha. Y tras lo dicho se lanzaría en un fuerte abrazo, tanto que casi le rompería los huesos, pero Jaune no se defendería, en su lugar le devolvería el abrazo, consolando a su hermana mayor, la cual temblaba y casi lloraba. Está bien, Hazel, soy yo, ya no estás sola. Dijo el rubio, ya imaginándose lo horrible que debió ser estar atrapada en el pueblo, sabiendo que sus padres y todos los conocidos habían sido reemplazados por esas cosas. Lo siento, es solo que, Sniff por los dioses, esto ha sido horrible Jaune, yo vi cuando esas cosas, que se hacen llamar Limax, nos atacaron, fue poco después de que hablaras con papá y mamá, ya habían pasado unos días desde que algunas personas empezaron a actuar extraño, pero para cuando nos dimos cuenta, casi todos ya habían sido cambiados, cuando se enteraron trataron de enfrentarlos pero, ¿cómo lastimas a algo que parece agua? Ellos fueron capturados y cambiados, y yo apenas pude huir y esconderme. Quería advertirte para cuando llegaras, pero cuando traté me di cuenta de que habían muchos en la entrada, por lo que no fue posible, hasta que te vi siendo atacado por uno en el carrito de golf. Explicó, mientras Jaune reflexionaba. Está bien, entonces todo el pueblo ha sido cambiado, ¿verdad? Preguntó y solo recibió un asentimiento silencioso. ¿Por qué no te comunicabas conmigo o pedías ayuda, vale? Preguntó, pero ella enseñaría su pergamino destruido. Lo intentamos, fue lo primero que hicimos, pero había algo bloqueando las señales, de todo tipo, y para rematar, durante la pelea mi pergamino fue destruido. Dijo, y para comprobar lo que decía, sacaría su propio pergamino y lo revisaría, y efectivamente no había señal, de ningún tipo. Está bien, necesitamos un plan. Respondió el Arc Menor mientras su hermana sentía. Sí, necesitamos salir de aquí lo antes posible, no podemos ir por las vías principales pues están vigiladas, entonces para ir a Vale a pedir ayuda. No, necesitamos un plan de cómo vamos a salvar a todos. Ir a Vale y conseguir ayuda tardaría tiempo, que estos seres pueden aprovechar para hacer lo que sea que estén planeando. Además no sabemos cómo enfrentarlos. Traer a más personas podría potencialmente hacer que también sean cambiados y lo que pasó aquí se extienda a la ciudad. Dijo, recordando que también había pensado al principio en volver y pedir ayuda, al menos antes de darse cuenta de que solo habían 2 personas no cambiadas en todo el pueblo, y traer más solo aumentaría los problemas. ¿Qué? Estás loco. Jaune, ni papá, mamá y Coral pudieron vencerlos, y son cazadores. Las armas convencionales no les hacen daño, y ni tú ni yo sabemos pelear correctamente. ¿Cómo quieres que los venzamos? Casi le gritó, considerando lo que acaba de decir como la mayor estupidez del mundo, aún más cuando notó que lo decía 100% en serio. No importa, voy a salvarlos contigo o sin ti, además, hay ciertas cosas que no sabes sobre mí. Sonrió, mientras activaba el reloj, sabiendo qué hacer. ¿Tu reloj? ¿En qué nos va a servir? Incluso uno inteligente no tendría señal aquí. Preguntó Hazel, dudando de que planeaba su hermano sin aura, mientras lo veía jugar con su extraño reloj.
Tienes razón, pero este no es un reloj normal, hoy te recomendaría no hacer muchas preguntas ahorita, no podré exactamente hablar. Dijo, y antes de que su hermana preguntara, presionaría el reloj y una luz verde envolvió el lugar, cegando temporalmente a la Ark mayor, pero al recuperar la vista, en vez de su querido, pequeño, no tanto, y algo frágil hermano menor, una bestia naranja similar a un perro, sin ojos, una gran mandíbula, algo similar a branquias en los lados de su cuello, un aparato ortopédico amarillo con el símbolo del reloj color blanco en el medio, ubicado en su brazo derecho, y grande, casi de su mismo tamaño, apenas unos centímetros menor. Naturalmente, ella estuvo a punto de lanzar un grito, pero la criatura frente a ella le pondría una pata en su boca, tapándosela y evitando que atrajera la atención, a lo que la chica solo tembló entre asombro y miedo, hasta que finalmente se calmó lo suficiente para que fuera seguro quitarle la pata de la boca. Seguido de eso suspiró y lanzó un mar preguntas de todo tipo. Gruñó la bestia haciendo que Azel se detuviera recordando lo que dijo su hermano antes de transformarse. ¿No puedes hablar verdad? Todo lo que recibió fue un asentimiento de la bestia, antes de la olfatearle que éste se diera la vuelta y empezará a caminar lentamente para asomarse. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, a lo que el alien solo la volteó a mirar y ladeara la cabeza, antes de señalarla a ella, luego a donde debería estar su nariz, luego el sonido de olfatear, y finalmente uno de correr. Tardó un poco pero finalmente, entendió lo que quiso decir, y no falta decir que estaba en conflicto. Jaune, entiendo que quieres ir a rescatar a nuestros padres y hermana, pero no sabemos cómo ganarles. Incluso a pesar de tus poderes, no sabes si podrían lastimarlos. Dijo, en respuesta, el perro naranja gigante soltó un suave rugido molesto, y le lanzaría algo de tierra con sus patas traseras antes de señalarla a ella y seguido al suelo. ¿Quieres que me quede aquí? Preguntó, y el alienígena sintió, antes de preparar para saltar. Ja. Como si me quedara aquí mientras mi tonto hermano trata de hacerse el héroe. Con eso dicho, ella saltaría y se aferraría al cuello de bestia, este trataría de quitársela de encima, pero ella se aferraría a él fuertemente. La bestia le gruñó mientras hacía un movimiento que debería ser imposible para algo tan grande, lograría hacer que su hermana se soltara, y cayera al suelo tras de él, soltando un gemido de dolor, antes de pararse nuevamente. Escucha Jaune. Se supone que soy tu hermana mayor. Se supone que debo protegerte a ti. No al revés. Ya perdí a Coral y nuestros padres. Incluso si estoy en contra de tu idea, no voy a permitir que vayas a una misión suicida tú solo. Poderes o no, no voy a permitirlo. Ella le rugió, pero sin que se diera cuenta, su pequeña disputa habría traído la atención de otros cambiaformas, los cuales en poco tiempo habían rodeado a los dos. Raurug. Soltando un rugido, agarraría a Azel por la cintura y la pondría en su espalda, ella apenas tendría tiempo de reaccionar y agarrarse antes de que Bestia pegara un gran salto, esquivando varios ataques de los Limax, antes de caer aplastando a uno, y seguido volver a saltar hacia un tejado, empezando a saltar de tejado en tejado, dirigiéndose a donde vio a aquel alien antes, tratar de guardar algo, su instinto y olfato, le decía que allí estaría lo que buscaba. Más despacio. Gritó, aferrándose a su vida, y ante eso, Bestia soltó una ligera sonrisa, disfrutando internamente que por una vez, no sea él, el que estaba gritando, y de paso siendo una pequeña venganza por las tantas torturas a las que fue sometido en el pasado. Poco después, llegarían al basurero y de un golpe quitaría el contenedor de basura, y revelaría una trampilla. Espera, ¿desde cuándo está esto aquí? Preguntó, a lo que Bestia se encogió de hombros, tampoco recordó haber visto eso alguna vez, usando sus garras, rompería la cerradura y Azel procedería a abrir la trampilla, revelando una escalera que descendía bastante profundo. ¿Hay que bajar ahí? Preguntó preocupada, a lo que Bestia la miró a ella, y luego a detrás de ellos, donde a lo lejos varios ancianos cambiaformas se dirigían. Si nos pasa algo, te culpo por eso.
dijo resignada. Ya era muy tarde para volver con el plan de huir de Ansel en busca de ayuda. Parecía que tenían que hacerlo solo ella, una mujer normal, y su hermano menor, no tan normal, pero al menos de los buenos. Con un asentimiento, Bestia haría una señal para que ella se agarrara a él nuevamente, y tras eso Bestia saltaría, usando sus garras para descender rápido pero seguro, y tras varios segundos, finalmente llegarían al suelo, donde ambos se separarían, justo a tiempo pues poco después el reloj pitaría, y Jaune volvería a su forma humana. ¿Tienes un límite de tiempo? Sí, normalmente debe durar 10 minutos, a veces más y a veces menos, y de vez en cuando, ni siquiera eso. No sé por qué ocurre, pero pasa, y es molesto. Respondió Jaune, mientras ambos empezaban a caminar rápidamente por el extenso túnel. Estaban en silencio pero nerviosos y alertas, pero Ansel claramente notó que ella lo estaba más que Jaune, lo que hizo que se preocupara un poco. Jaune, ¿cómo encontraste ese reloj? Preguntó, tratando no solo de descubrir más de su hermano, sino también aligerar el ambiente. Eso, en realidad es una historia graciosa, fue después de un día de trabajo, yo. Espera, ¿realmente estás trabajando? Preguntó, ligeramente sorprendida, a lo que Jaune la miró con una ceja alzada. ¿Sí? ¿Cómo crees que pago el alquiler y la comida? Espera, ¿por qué creías que era mentira? Preguntó inquisitivamente, sintiéndose ligeramente ofendido por esa insinuación. Bueno, cuando me di cuenta de tus poderes, pensé que ese trabajo era en realidad una forma de ocultar que probablemente has estado jugando al héroe. Dijo, medio avergonzado a medio en serio. Ouch, pero está bien, puedo ver eso, y no, en realidad obtuve el reloj hace apenas unas 2 o 3 semanas, lo del trabajo es real, en una tienda de Dust, y paga bastante bien, sin contar que tengo un buen jefe, lo he estado haciendo desde que llegué a Vale, bueno, fue un par de días después. Veo, me alegra oírlo, sabes que papá por un tiempo pensó que te había escapado para ir a Beacon. Solo lo pensó porque te llevaste la espada familiar, qué loco ¿no? Se rió ligeramente, ante el recuerdo de su padre enojado pensando que su hijo se había lanzado a una misión suicida. Jaja sí, qué loco. Rió nerviosamente Jaune, recordándose nuevamente que aunque es probable que vaya a haber problemas cuando inevitablemente se enteren del reloj, si los salvaba es probable que entiendan que es digno de él, eso y que realmente no había forma de que se lo quitaran, pero nunca deberán saber que quiso entrar en Beacon, por su bien. Hey Jaune, eso significa, que todas las criaturas que han aparecido en Vale, peleando contra criminales o aquel científico loco, todas eran tú no. Preguntó, en un tono serio pero más entrecortado, como si estuviera tratando de procesar la información. Jaune solo podría ser una mueca, sabía que se preocuparían por él, pero no pudo evitar sentirse un poco culpable. Sí, todas son yo, este reloj me deja convertirme en 10 distintos alienígenas y si alienígenas, quiero decir, vino del espacio y llamarlos monstruos sonaba mal. Dijo Jaune, tratándose de desviar la conversación a algo fuera de las peleas, pero fallaría. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué arriesgar tu vida de esa manera? ¿No es lo mismo con los cazadores? Ellos arriesgan su vida día a día contra Green y eso, ¿qué los diferencia a ellos de mí? Mucho. Ellos tienen años de entrenamiento. Ellos tienen aura que los protejan. Incluso suelen ir en grupo. Tú no tienes nada de eso, no sabes pelear, no tienes aura, ni tampoco un equipo. Y tus poderes aunque fuertes si los rumores son ciertos, solo duran como tú lo dijiste 10 minutos. Y a veces menos. ¿Qué pasaría si en medio de una pelea se te agota el tiempo? Estarías indefenso. Por cada segundo que pasaba, su tono de voz no solo se elevaba, sino también parecía más preocupada. Jaune solo podía encogerse bajo su mirada, tanto por la pena como por la culpa, pero ya sabía que era demasiado tarde para detenerse. Porque puedo, mira a Ansel, sé que es peligroso, soy muy consciente, ladrones, animales mutantes, Grimm, científicos locos, sé lo peligroso que son. Estuve ahí, los enfrenté. Sé que si me descuido podría acabar muy mal pero, ¿qué más debería hacer? Puede que el reloj no me obligue a hacer nada, pero ¿de verdad esperas que me quede de brazos cruzados cuando hay problemas?
Tengo el poder de ayudar a las personas. De ser lo que siempre quise, pero papá me negó. Ser un héroe, ayudar a la gente. Y es algo que nadie podrá evitar que haga, ni siquiera ustedes, son mi familia y los amo, pero no dejaré que me quiten mi única oportunidad de probar que puede ser un héroe. Dijo, por primera vez en bastante tiempo, incluso llegándole a alzar la voz a una de sus hermanas mayores, al menos antes de calmarse y continuar mirando al suelo. Ambos se detendrían por un momento, en un silencio incómodo, antes de que se escuchara un suspiro. Siempre supimos que eras terco, y aunque papá y mamá estaban contentos de que parecía que finalmente habías dejado atrás el sueño de ser un cazador, parece ser que nunca abandonaste tu viejo sueño de ser un héroe, ¿no? Sonrió melancólicamente, a lo que Jaune asintió en silencio. Ya veo, sé que no puedo detenerte, y que no importa cuánto diga o que diga no cambiarás de opinión, pero por favor prométeme que estarás bien, y que no harás nada estúpido, ¿ok? No quiero perder a mi pequeño hermanito. Preguntó, la voz un poco temblorosa pero manteniendo la compostura. Jaune solo pudo responder dándole un fuerte abrazo, mientras trataba de consolarla, mientras sentía la culpa brotar de su estómago. Después de todo, ya había incumplido la mitad de la promesa. Lo prometo. Respondió Jaune, sabiendo bien que apenas sería una verdad a medias, ya que habían cosas mucho más grandes en juego de lo que parecía, y que definitivamente haría algo estúpido tarde o temprano. Ambos se mantuvieron así unos momentos, antes de separarse, más calmados y seguir avanzando. No mucho después de eso, ambos llegarían a una intersección, donde se detendrían para mirar. ¿Está bien, izquierda, derecha o centro? Preguntó Azel mientras ambos miraban entre los 3 túneles, hasta que el rubio escucharía algo caer al suelo. De reojo, alcanzaría a ver a una figura en las sombras, de la cual sus brazos se estirarían rumbo a su hermana. Al suelo. Gritó, mientras saltaba y empujaba a su hermana, la cual no reaccionaría a tiempo y sería tirada al suelo, solo para ver a su hermano ser agarrado por un par de brazos demasiado largos y arrojado hacia un muro. Jaune. Gritó preocupada, antes de notar que había algo saliendo de la oscuridad. 3 figuras aparecerían, que para mala suerte, eran las copias de su familia. Oh Azel, no debiste haber corrido, cariño, te perdiste la bienvenida de tu hermano. Dijo la copia de su mamá, claramente burlándose de ella, por lo que molesta, sacaría un tubo de metal algo filoso de su mochila, que era con lo que se había defendido esos días, ya que había descubierto que gracias a su fisionomía, usar cosas que pudieran cortar era más útil para escapar que cosas contundentes. Ya se llevaron a mis padres y mi hermana, no dejaré que se lleven a mi hermano también. Les gruñó, justo para agacharse y esquivar un golpe de la lanza del doble de coral, por lo que rápidamente aprovechó y cortaría el brazo de alguien, haciendo que la lanza cayera al suelo, donde ella la patearía para alejarla. No sabía usarla y era pesada, por lo que no sería útil. Cuando miró al frente, la copia de su padre corría hacia ella con la nueva espada que había obtenido, pero antes de que pudiera atacar, ella notó un brillo verde detrás de ella, y seguido una gran roca impactaría en el cambiaformas y lo arrojaría contra el muro. Eso dolió bastante. No recuerdo que papá golpeara tan fuerte, aunque nunca usó su fuerza completa conmigo. Dijo una voz gruesa, y al mirar un titán rojo de 2 metros de altura y 4 brazos se acercaría, con el símbolo del reloj de arena en su brazo, lo que la haría sonreír. Sí, no estoy muy segura, pero creo que físicamente son casi o hasta más fuertes que papá y mamá, pero son mucho más lentos. En realidad incluso yo soy más rápida. Mucha fuerza pero lentos. Está bien, podemos trabajar con eso. Espera, ¿papá consiguió una nueva espada? Te llevaste a Cross y a Morse, ¿cómo esperabas que hiciera su trabajo? Está bien, acabemos con esto. A roquear. Dando un poderoso salto hacia adelante, Jaune embestiría las copias de sus padres, estrellándolos contra el suelo. Mientras tanto, la copia de coral habría esquivado el ataque de 4 brazos, y se habría lanzado contra Cell, pensando que sería el objetivo más sencillo. Para su sorpresa, esta sería esquivada y recibirá una patada en la cara que la haría retroceder, para luego ser golpeada por una patada voladora, que la mandaría al suelo.
Mientras tanto, la copia de la madre de Hanue, Elizabeth, apuntaría su arma hacia Jaune, que pasó de una espada a una pistola, y le dispararía en todo el rostro. No lo lastimaría gravemente, pero sí lo haría retroceder cubriéndose la cara por el ardor, donde al recuperarse un poco sería atacado por un espadazo de la copia de su padre, Nicholas, y a duras penas esquivaría el corte dejando un corte en su camisa barra chaqueta. Su chaqueta se convierte en una camisa cuando es 4 brazos. ¡Hey! Es mi chaqueta favorita. Gritó, dando un salto y esquivando otro corte, justo para aterrizar detrás del alien, y prepararse para aplastarlo, pero mientras lo hacía, este se retorcería y una copia indistinguible de su verdadero padre estaría frente a él. No lastimarías a tu padre, ¿verdad, hijo? Sonrió suavemente, y a pesar de saber que era mentira, no pudo evitar dudar un segundo el cual la alien Elizabeth aprovechó, para dispararle por la espalda, y seguido darle una patada en la cabeza, empujándolo al frente donde recibiría un fuerte puñetazo del alien Nicholas, haciéndolo retroceder, hasta que un ataque combinado de ambos cambiaformas lo envió varios metros atrás. Oh, eso dolió. Jaune. Recuerda. Pueden parecer nuestros padres, pero no lo son alienígenas, así que para tu trasero del suelo y patéales el suyo. Gritó en el fragor de la batalla, mientras esquivaba un golpe de la coral alienígena. Tienes razón, por cierto, ¿cómo vas allí? ¿Quieres ayuda? Dijo, mientras separaba y crujía sus manos. No. Acaba primero con ellos. Dijo su hermana, mientras golpeaba en la cabeza a la copia de su hermana, haciendo que se deformara. Si tú lo dices, muy bien, babas extraterrestres. Es hora del round 2. Con eso, el gigante carmesí cargaría hacia los dos aliens. Mientras tanto, Azel saltaría y pisaría la cabeza de Coral, esquivando así un golpe de su brazo elástico, pero con el otro brazo, esta trataría de golpearla. En su lugar, terminó agarrando y desgarrando la mochila en su espalda, derramando varios productos, entre comida, algo de ropa, y lo más importante, agua. Al ver el líquido embotellado, esta daría unos pasos atrás nerviosa, momento que Azel aprovechó, para clavarle su propia lanza que habría agarrado al aterrizar cerca de esta, lo que enojó al alien que trataría aplastarlo con su mano, a lo que ella esquivó rodando en el suelo, haciendo que el golpe aplaste una botella de agua, salpicando su contenido por todo su mano, haciéndola gritar del dolor mientras se deshacía, cosa que sería vista confundida por Azel, aunque antes de que pudiera seguir pensando, 2 cuerpos saldrían volando y se estrellarían con la copia de su hermana, haciendo que se estrellaran contra una pared, y rocas los aplastasen. ¿Estás bien? Su hermano transformado le preguntó, mientras se acercaba, cargando las armas que les quitó, ayudando a Coral a pararse mientras esta última agarraba la lanza de su hermana. Sí, solamente un poco golpeada, aún destruyeron mi mochila favorita. Creo que es tu única mochila. ¿No es lo mismo con tu chaqueta? Espera, ¿cambiaste de chaqueta? Preguntó, dándose cuenta de que su hermano tenía una ropa diferente. Sí, ¿hasta ahora te das cuenta? Perdón, ha pasado tanto que lo último en lo que me fijé era tu ropa. Tranquila, yo tampoco me habría fijado en eso con toda esta locura ocurriendo. Bien, démonos prisa y continuemos, antes de que más de estas cosas lleguen. Con un asentimiento, ambos empezarían a correr por el camino central. Para su suerte ese parecía ser el camino correcto, pues un extraño líquido cubría las paredes y se hacía mayor a medida que avanzaban, y al final del túnel, verían una pared que parecía sellada, por lo que 4 brazos aceleraría y se estrellaría contra la pared, atravesándola y revelando más camino, al mismo tiempo que Jaune volvía a su forma humana, para consternación de su hermana. Espera, apenas han pasado como 5 minutos. No preguntes, a veces la cosa simplemente es perezosa. Gruñó molesto mirando el reloj, antes de que ambos siguieran avanzando, notando un extraño olor en el aire, y no mucho después, llegarían al final del túnel, donde verían una vista asombrosa. Había un maldito ovni tan cerca de Ansel. ¿Cómo nadie nunca se dio cuenta? Preguntó, más a sí misma que a Jaune, mientras ambos bajaban hasta donde estaban los capullos, donde finalmente se darían cuenta de lo que son. Señor Henry.
Jaune gritó, al ver al hombre mayor dormido dentro. Rápidamente ambos hermanos empezarían a revisar todos los capullos, descubriendo que dentro de ellos se encontraban todos los habitantes de Ansel. Coral. Jaune, Coral está aquí. Mamá y papá también están aquí. Ella gritó, obviamente emocionada y con alivio en su voz. El hermano menor rápidamente llegaría hasta donde estaba ella, y entre los dos, romperían el capilla de su hermana menor, la cual poco después empezaría a despertar. MMMNG. ¿Eh? Ansel. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Una muy desorientada Coral habló, antes de ser abordada por su hermana menor, la cual la abrazaría fuertemente, temblando un poco, lo que al principio confundió a la mayor, hasta que segundos después todo volvería a su mente. Esas cosas. Ansel. ¿Qué haces aquí? Te dijimos que huyeras. Gritó, al darse cuenta que su hermana menor no había huido como le pidieron. Lo siento, lo intenté, pero esas cosas estaban vigilando las salidas y entradas, e incluso tenían un par vigilando de vez en cuando los muros. Dijo, medio avergonzada, a lo que su hermana suspiró, sabiendo que no era su culpa. Aún así, ¿dónde estamos? ¿Y cómo nos encontraste sin que ellos te capturaran? Espera, esa es mi lanza. ¿Cómo la obtuviste? Preguntó, en una rápida sucesión, que apenas le daría tiempo a la menor en procesar la información. Está bien, responderé todo después, aunque algo que sí puedo responder ahora, es que no lo hice sola. Dijo dirigiendo su mirada a un lado, que al ser seguida por su hermana, notaría de quién hablaba. ¡Ey! Saludó el rubio, algo nervioso, Jaune. ¿Qué estás haciendo aquí? Espera, ¿cuántos días estuve fuera? Un par de días. Jaune llegó hoy mismo. Aún así, ¿por qué sigues aquí? Debiste haberte ido apenas viste que algo estaba mal. Regañó su hermana, a lo que Jaune se cruzó de brazos. No iba a dejarlos a ustedes aquí, y menos cuando encontré a Ansel. Respondió serio. Aún así, no sabes pelear, y aunque lo supieras, no sería útil contra esas cosas. Nada funcionaba, pero entonces, ¿cómo nos encontraron? Bueno, lo que pasó fue... Espera, Jaune. Les explicaremos después, primero debemos sacar a todos de aquí. Dijo Ansel, parando la conversación, mientras ayudaba a Coral a pararse, y le devolvía su lanza. Correcto, entonces ayúdame a liberar a... Yo no tocaría eso si fuera tú. Una voz habló, y de la entrada, varias figuras aparecerían, siendo todas los alienígenas con sus formas de personas. Las malditas babosas los alcanzaron. Gruñó Coral, mientras detrás de ella, Ansel liberaba a sus padres. Mi cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Espera, Ansel. ¿Qué estás? Un aturdido Nicholas hablaba, mientras se recuperaba, al igual que Elizabeth, la cual era cargada por Jaune. Jaune. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó su madre, mientras Jaune la ayudaba a estabilizarse, y le entregaba su arma. Ahora no, mamá, estamos un poco en problemas. Habló el rubio, mientras los 5 miraban a las decenas de cambiados frente a ellos, y cuales abandonarían sus formas humanas y volverían a sus verdaderas formas, siendo similares a una baba verde, en la cual se podrían ver sus órganos flotando dentro. Son más asquerosos de lo que recordaba. Dijo Coral, mientras los 5 retrocedían, hasta que Elizabeth tocaría accidentalmente la pared de la nave, revelando su interior. No jodas. Fue lo único que dijo Ansel, al ver el interior de la nave, lleno de incluso más personas, algunas probablemente incluso fuera de Ansel. Esos ya están marinando, no dejen que se los lleven. Dijo uno de los aliens, haciendo que el resto empiece a avanzar. Marinando. Nos iban a comer. Gruñó Coral molesta. Oh, no querida, los jóvenes son muy duros. Solo nos comeríamos a los más tiernos ancianos, para ustedes simplemente esperaríamos a que maduraran mejor. Después de todo, nunca habíamos probado humanos con aura, es una pena que haya que esperar para probarlos. Dijo uno de los aliens, haciendo que todos se asquearan, excepto Jaune, el cual se enojaría ante la idea de que se comieran a su familia o a gente inocente. ¿Quién sabe a cuántos ya se han comido antes? Oh, chico, ustedes me hacen enojar. Gruñó mientras avanzaba, activando el reloj. Jaune.
¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí y déjanos pelear a nosotros. Gritó su padre, preparándose para avanzar, pero sería detenido por Azel. No te preocupes, papá, él estará bien, no podremos hacer mucho si sus armas no son útiles contra ellos, los abrumarían en segundos. Dijo, antes de recordar lo que pasó antes y darse cuenta de algo. Aún su debilidad es el agua. ¿Tienes alguna forma con poderes de agua? Gritó, dejando confundidos a los otros tres. ¿Agua, Sí, recuerdo a uno de los señores esquivando el rociador. Está bien, si ese es el caso, les presento a Amenaza Acuática. Gritó, mientras presionaba el reloj, y una luz verde inundaba el lugar, y en lugar de Jaune un humanoide azul con algo similar a una capucha del mismo color sobre él, se paraba donde estaba antes. Amena, frío. Está bien, al menos no fue materia gris, puedo trabajar con frío. Dijo, habiéndose resignado hace mucho que el reloj no siempre le daría lo que quería, al menos en esta ocasión le dio un alien decente. ¡Qué cara! Un grito triple vendría detrás de él, lo que le haría tener un escalofrío, al recordar quiénes más estaban allí, si eso sería un problema más tarde. Luego les explico, ahora liberen a los de adentro, yo me encargo de los moco. En ese momento un tentáculo lo golpearía y mandaría volar, pero antes de que alguien dijera algo, las alas de este se abrirían y lo estabilizarían en el aire. Eso fue de mala educación, deberían relajarse un poco. Con un fuerte soplido, un aire frío saldría de su boca y congelaría a varios que no alcanzarían a moverse. Mientras tanto, en el suelo, 3 de los 4 humanos presentes miraban atónitos, antes de volverse a la única persona que no parecía tan asombrada. ¿Tú sabías? Preguntó su padre, mirándola atónito, a lo que ella asintió. Me enteré hoy, pero no es momento para esto, aprovechemos y saquemos al resto. Eso pareció sacar al resto de su aturdimiento, y aunque un poco preocupados y dudosos, aceptarían y entre los 4 empezarían a retirar los capullos. Mientras tanto, Frío estaría esquivando los ataques de los Limax, ya sea moviéndose o haciéndose intangible, y congelaba a todo lo que se moviese, pero para su mala suerte, cada vez que congelaba a uno, otro simplemente lo liberaba. Esto no está yendo a ningún lado, si sigo así, me quedaré sin tiempo y será game over para mí. Se dijo a sí mismo, mientras pensaba en una idea, está bien, el hielo es agua sólida, pero parece que solo la líquida les afecta, debe haber una manera de derretir el hielo rápidamente para mojarlos. Pensó Jaune, mientras disparaba otra bocanada de aire frío hacia los aliens. Mientras estaba ocupado, un pequeño grupo habría notado a los humanos sacando los capullos, y rápidamente se dirigirían a detenerlos, usando los trozos de hielo cercanos para esconderse. ¿Cuántas personas han capturado? No creo que solo haya sido Ansel, entre la nave y las de afuera hay fácilmente más de 400. Dijo Coral, mientras agarraba y alzaba otro capullo. No lo sé, cariño, pero esto acaba aquí. Con suerte Jaune, en lo que sea que se haya convertido, podrá detenerlos el suficiente tiempo para que acabemos aquí y vayamos a ayudarlo. Dijo su padre, notándose algo de duda en su voz al referirse a su hijo. En ese momento, los 4 escucharían algo y al voltear, verían algunos Limax acercándose. Maldita sea, pensé que Jaune se estaba encargando de ellos. Suspiró molesta a Cell, mientras esquivaba un latigazo por parte de uno de ellos. Creo que tu hermano está muy ocupado ahora mismo. Dijo Juniper, señalando a Frío, el cual ahora se enfrentaba a una gran unión de varios Limax, contra el cual parecía tener problemas. Mierda, si tan solo pudiéramos derretir el hielo rápidamente lo tengo. Amor, ¿tu arma aún tiene luz de fuego? Preguntó Nicholas a su esposa, mientras golpeaba en la cara a un Limax, haciéndolo retroceder. Sí, aún hay algunas, porque finalmente dándose cuenta, dispararía una bala hacia un trozo de hielo, estallando en una pequeña llamarada. Aunque la bala haría explotar el bloque en pedazos, los ahora más pequeños trozos se derretirían rápidamente, gracias a las llamas que quedaban, y en poco tiempo el gran bloque se convirtió en un gran charco de agua que se desplazaría y rodearía a los Limax, los cuales retrocederían aterrados y cuando tratarían de huir, serían golpeados desde arriba por Coral, enviándolos al charco, donde rápidamente se desharían en un charco de baba verde.
Está bien, eso funcionó mejor de lo que pensaba. Dijo Nicholas, viendo su obra, mientras Elizabeth sonreía cruelmente. Eso les enseñará a no meterse con mi familia. Su sonrisa sombría haría temblar ligeramente a los otros tres, justo para escuchar un impacto, al ver a Frío estrellarse contra el suelo. Oh, hombre, este tipo es duro, maldita sea reloj, ¿por qué no me diste amenaza acuática? Preguntó frustrado al símbolo en su pecho, mientras se hacía intangible y esquivaba un golpe del Gran Limax. No puedes detenernos solo, niño. Dijo, para que poco después, varias balas impactaron en bloques de hielo cercanos, explotándolos y haciendo que se derritieran rápidamente. Y el moco tiene razón, pero para eso está la familia. Diría Coral, mientras llegaba junto al resto de la familia. ¿Ya liberaron a los otros? Eso fue rápido. Diría, Frío, creyendo que tardarían más tiempo, después de todo, ni siquiera se había destransformado. Aún quedan algunos, pero vimos que tenías problemas así que vinimos a ayudar, después de todo, tenemos un plan. Diría Nicholas, mientras se acercaba a Jaune, aunque por un momento vaciló, al final ayudaría a levantar a su hijo transformado. Tienes mucho que explicar, campeón, pero será después. Diría, antes de acercarse a su oído, y susurrarle algo. Oh, eso suena como algo que puedo hacer, no se preocupen, este lugar estará bajo cero en unos minutos. Y con eso, empezaría a volar por todas partes, disparando su aliento helado a su oponente, para luego atravesarlo haciéndose intangible y congelando los puntos donde entró y salió, puntos que además se expandirían rápidamente. Mientras tanto, en el suelo el grupo separaba, empezando a iniciar pequeños incendios junto a el hielo usando el dust de fuego que tenían, y al romper los grandes bloques, los más pequeños se derretían mucho más rápido. En pocos minutos, varios charcos de agua se formarían alrededor del Gran Limax, el cual no notó nada hasta que en un momento, soltaría un chillido de dolor al haber tocado uno de los charcos, haciendo que la zona se disolviese rápidamente, lo que finalmente haría que se diera cuenta que estaba empezando a ser rodeado. Asustado, trataría de huir por una de las zonas sin agua, solo para ser detenido cuando una gran pared de hielo se creó frente a él. ¿A dónde vas, grandote? La fiesta aún no termina. Frío se materializó frente a él, y rápidamente empezó a cerrar todas las posibles vías de escape, dejando solo algunos lugares por los cuales el agua empezaba a filtrarse. Sigue así, Jaune, un poco más y ya no tendrá dónde correr. Gritó a Cell, a lo que Jaune solo le sonrió. Un poco más y esto solo será una pale. Bip bip bip. Oh, por el amor de... En ese momento, la transformación acabaría, y Jaune empezaría a caer, aterrizando en la cabeza del Gran Limax. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó una preocupada Elizabeth a Cell, la cual, se agarraría la cabeza al recordar. El límite de tiempo. Lo había olvidado por completo, Jaune solo puede transformarse por un tiempo y tardará unos minutos en volver a transformarse. Explicó a Cell, mientras Jaune era agarrado por el Gran Limax, que lo miraría con mucho enojo. Pagarás por esto, humano. Gruñó, y antes de que Jaune pudiera hacer un comentario ingenioso, la masa amorfa se pegaría a su cabeza, claramente tratando de asfixiarlo. Necesitamos hacer algo. Dijo, desesperada a Cell, mientras sus padres asentían, preparándose para atacar al Limax, pero en ese momento Coral vería algo y sonreiría. No se preocupen, yo me encargo. Empezando a correr, pegaría un gran salto y clavaría su lanza en un bloque de hielo, y usándola como impulso, escalaría el bloque hasta llegar cerca del techo, donde usando su fuerza mejorada, empezaría a golpear a este repetidamente. ¿Qué está haciendo? Preguntó a Cell con duda, antes de que su padre pusiera una mano sobre su hombro y la jalase. Creo que deberíamos retroceder. Los tres Arcs en tierra, empezarían a retroceder lentamente, mientras en el techo, tras un último golpe, una grieta se abriría, de la cual empezaría a caer agua, poco después un gran torrente de agua saldría disparado, aunque Coral habría saltado a tiempo para evitar ser golpeada. En el momento en el que agua tocó al alien viscoso, este rápidamente se disolvería y soltaría a Jaune, el cual empezaría a caer, pero a media caída sería atrapado por su hermana. ¿Qué tal, princesa? ¿Te caíste del cielo?
La respuesta a su broma, fue Jaune prácticamente vomitando material alienígena en la cara, que se le había metido en la boca. ¡Oh dioses! Asqueroso, juraría que se me metió hasta la garganta, no sé si tenga suficiente pasta dental para quitarme el sabor. Bleh. Oh, hey Coral. Saludó casualmente a su hermana con la cara llena de baba verde, en respuesta, ella lo dejaría caer al suelo sin más. Sí, creo que me lo merecía. Diría el rubio, algo adolorido, mientras se sobaba la espalda. En ese momento, el joven sería abrazado por sus padres, fuertemente, demasiado si el crujir de sus huesos era una indicación, antes de finalmente separarse. Oh, Jaune, qué gusto verte bien, me tenías preocupada por un segundo. Diría su madre mientras lo agarraba por los hombros. No te preocupes mamá, soy más resistente de lo que crees. Sonrió, un poco arrogantemente. Sí, eso veo. Diría, dirigiendo su mirada al reloj la muñeca de su hijo, lo que hizo que él se estremeciera un poco. Entonces, ¿qué hacemos con la nave y las personas? No creo que sea buena idea que sepan que fueron capturados por alienígenas, podría atraer muchos Grimm, además, deberíamos darnos prisa antes de que este lugar se inunde. Preguntó a Cell, mirando a su alrededor, a los cientos de capullos, la nave, y el agua lentamente empezando a llenar el lugar. Digo que dejemos la nave aquí, sin los aliens no servirá de nada, y aunque aún hubiera alguno, una vez que este lugar se inunde, no podrán volver a agarrarla, y para lo de las personas, tal vez alguna historia de fachada. Sugirió Coral, mientras todos pensaban en un plan. Ya sé. ¿Qué tal una red de narcotraficantes que estaban experimentando con una droga que adormecida y provocaba lagunas de memoria? Ante lo dicho por el menor, toda su familia lo miraría. ¿Qué? He estado viendo películas. Se defendió el rubio, no, en realidad, puede ser una buena idea, y también explicaría por qué nosotros parecimos normales tanto tiempo, gracias a nuestra aura, los efectos tardarían más en ocurrir, lo que nos dio tiempo de descubrir lo que pasaba y acabar con ellos, aunque también tendríamos que añadir tráfico de personas, para explicar el por qué había gente fuera Ciancel aquí. Eso probablemente aumente la negatividad, pero no será tan malo como ser capturado como alimento para aliens. Diría su padre, asintiendo ante la idea, no era la mejor posible, pero entre esto y aliens, funcionaría. ¿Y cómo llevamos a todos estos arriba? Algunos ni siquiera son de Ansel. Preguntó Elizabeth, mientras miraba las decenas de capullo. Bip, un pitido llamó la atención de todos, viendo que el reloj en la muñeca del Ark menor, parpadeaba en verde, a lo que él sonreiría. Yo me encargo de eso. Más tarde, la noticia de lo que pasó habría alarmado a todos en el pueblo, pero al final de cuentas, solo fue por unas horas, mientras que los no habitantes, rápidamente se marcharon nada más estuvieron listo, aunque algunos con dudas, pues tenían miedo de lo que podría pasarles, por lo que, aprovechando que la señal había vuelto, probablemente por inundar la nave, llamarían a Vale para pedir que llevaran a aquellas personas que vivían más lejos hasta sus hogares. Tras explicar la situación un par de horas después, un par de Buleats aterrizarían fuera de la muralla y recogería a aquellos que vivían más lejos, para devolverlos a sus hogares, no sin antes atenderlos, para asegurarse de que los captores no les hubieran hecho nada. Aún había gente que creía que algo más pasó, porque algunos parecían recordar haber interactuado con criaturas nunca antes registradas, pero al final muchos creerían que serían efectos secundarios de la droga. Después de todo, era más fácil creer en eso que en aliens, sin contar que era su palabra contra la de cazadores. Además, gracias al persistente olor que quedó en todos por haber estado dentro de esos capullos, la historia sería más convincente, y aunque muchos se preguntaría qué pasó con los captores, la respuesta inicial que durante la pelea, los narcotraficantes accidentalmente derrumbarían la cueva sobre ellos mismos, no quedando supervivientes. No los dejó del todo satisfechos, pero al final, tuvieron que confiar en lo que decían. Al final de ese día, 5 personas se sentarían en una mesa, donde 4 de ellas mirarían fijamente a la quinta. ¿Y bien? Preguntó Nicholas en un tono autoritario, haciendo que el nervioso Jaune tragara saliva. John, lo compre.
Respuesta equivocada, y la mano estrellándose contra Jaune Romedark. Queremos la verdad, no excusas, no mentiras, la pura verdad. ¿De dónde sacaste ese reloj?, dijo su madre claramente molesta, por lo que Jaune sabía que si quería vivir no tendría más remedio que decirles todo, aunque se guardaría sus encuentros con el colmillo blanco y los robots alienígenas para él solo. Es una larga historia, y algo fantasiosa, pero es la verdad. Aún así, puede tardar bastante, ¿no es un problema?, preguntó Jaune, con una leve esperanza de al menos retrasar la charla unas horas, y en el mejor de los casos indefinidamente. Su esperanza fue aplastada bajo 4 fuertes miradas, en realidad 3, Azel lo veía más con lástima que con enojo. Está bien, lo entendí. Entonces, comenzaré desde el principio. Todo inició durante mi trabajo en un día común. Espera, entonces realmente trabajabas y no era una fachada para no decirnos lo que realmente hacías. Una sensación de déjà vu inundaría a Jaune, el cual solo suspiró. Esto iba a tomar demasiado tiempo. En el espacio, en una nave de guerra alienígena, 3 figuras se pararían en medio de decenas de robots destruidos, mientras una gran pantalla bajaba, revelando a Vilgax, aún en su recuperación. Impresionante, los 3 están contratados, su objetivo es el Omnitrix. Quien lo obtenga, se queda con el premio. Jejeje, no me decepcionen. A pesar de su estado, y como tenía que hacer cortes para hablar, aún así, imponía respeto, pues ninguna de las 3 figuras diría o haría nada que pudiera irritarlo. Poco después, 3 cápsulas serían disparas al planeta de abajo, con el objetivo de ir al último lugar donde se activó el Omnitrix, un pequeño pueblo apartado de todo. De vuelta en Remnant, Jaune no podría evitar sentir un escalofrío mientras contaba la historia, aunque creería que probablemente era por las miradas que estaba recibiendo. Si las miradas pudieran matar, él ya habría muerto 1000 veces en solo la última hora. Fins y como notaron algunos nombres están basados en los nombres del fanfictero Coeur Alaran, ya que me acostumbré a ellos lol.